Cómo la genialidad de Steve Jobs fue la causa de su muerte. Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011, a los 56 años, víctima de la variedad menos mortal de uno de los tipos de cáncer más letales, el de páncreas. Un experto en medicina integrativa diría después: tenía el único tipo de cáncer de páncreas que se puede tratar y curar. Básicamente se suicidó. Jobs falleció poco más de un año después de presentar el iPhone 4, y de acuerdo con varias opiniones, pudo haber vivido mucho más si se hubiese sometido a tiempo al tratamiento adecuado. El hombre que revolucionó al mundo con el computador personal, el teléfono inteligente y otros populares productos de la era digital, no confió en la ciencia a la hora de enfrentar su enfermedad y recurrió a un tratamiento alternativo que retrasó fatalmente el que pudo haber alargado su vida. En este video vamos a repasar la trayectoria de Jobs, particularmente la etapa en la que lidió con su enfermedad mientras se mantenía valerosamente al frente de Apple, y seguramente conocerás nuevos detalles sobre uno de los titanes tecnológicos más icónicos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un hombre de ideas propias. Cuando le diagnosticaron el mal en 2003, los médicos le recomendaron a Jobs que se hiciera una cirugía lo más pronto posible. El cofundador de Apple tomó entonces una decisión con la que probablemente se condenó a muerte cuando tenía posibilidades de salvarse, al optar por un tratamiento de medicina alternativa. Murió 8 años después del diagnóstico inicial, ya con el cáncer afectando todo su cuerpo, frágil, demacrado y aparentando mucho más de los 56 años que tenía, muy lejos del hombre enérgico que había revolucionado la computación personal y la telefonía móvil. Era conocido por su tendencia a pensar de manera diferente, y su vida había sido un torbellino de creatividad. En Apple, había cambiado el mundo con productos como la Macintosh, el iPhone y el iPad. Su genio se apoyaba en una naturaleza estricta y exigente, y su increíble capacidad para pensar más allá de las barreras que nos ponemos la mayoría de los seres humanos. Trágicamente, esa misma mentalidad le llevó a abordar de manera diferente su enfermedad mortal, y cuando buscó el tratamiento adecuado, ya era tarde. Sus millones de admiradores y el público en general se daban cuenta de que algo marchaba mal en la medida que el cáncer progresaba y la condición de Jobs empeoraba. Pero él restaba importancia a su situación de salud, mientras intentaba mantener su ritmo de trabajo. En 2009, 2 años después de cambiar el mundo con el iPhone, se sometió a un trasplante de hígado, y a los 6 meses de la delicada operación, ya estaba de vuelta en el trabajo. Sobrellevó su enfermedad con estoicismo a lo largo de 2010, pero en enero de 2011, menos de 2 meses antes de la presentación del iPad 2, tomó otro reposo, dejando Apple en manos de Tim Cook. Sacó fuerzas de donde no las tenía para hacer la presentación del iPad 2 el 2 de marzo de 2011, ocasión en la que declaró que seguiría ocupándose desde casa de las decisiones más importantes de la empresa, como en efecto sucedió. En agosto de 2011 renunció a la dirección ejecutiva de Apple y murió el 5 de octubre. Sus últimas palabras fueron: "Oh, vaya, oh, vaya". Un bebé genial abandonado. Stephen Paul Jobs había nacido en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955, como fruto de una relación de 2 jóvenes estudiantes universitarios solteros, el inmigrante sirio de credo islámico, Abdulfattah Jandali, y la estadounidense Joan Schiebel, de ascendencia alemana y suiza. Los estudiantes decidieron entregar al bebé en adopción a una pareja formada por Paul Jobs, un maquinista de ferrocarriles, y Clara Jacobian, ama de casa. Cuando tenía 6 años, otro chico le dijo, con la crueldad inconsciente de los niños, que ser adoptado significaba que tus padres te abandonaron y no te querían. Los Jobs reaccionaron como era de esperar en unos amorosos padres adoptivos, asegurándole que eso no era cierto. Eres especial, te elegimos, fuiste elegido, le dijeron sus padres, según reseñó después Walter Isaacson, biógrafo del tecnólogo. Isaacson añade: y eso ayudó a darle una sensación de ser especial. Sintió a lo largo de su vida que estaba en un viaje, y a menudo decía, el viaje fue la recompensa. Ese viaje fue en zigzag,
En 1961, la familia Jobs se trasladó a Mountain View, cerca de Cupertino, que se estaba convirtiendo en un importante centro de desarrollo de la industria electrónica. Steve asistió a la Cupertino Middle School y a la secundaria Homestead HS, igualmente en Cupertino. Desde pequeño mostró inclinación por la electrónica y se unió al Hewlett-Packard Explorer Club, un grupo en el que los ingenieros de la compañía de Palo Alto mostraban sus más recientes productos a los jóvenes entusiastas de las nuevas tecnologías. Fue en este club donde un Jobs de 12 años vio su primera computadora y quedó tan impresionado que decidió que ese sería el trabajo de su vida. Mientras estaba en la secundaria, asistía a charlas tecnológicas en Hewlett-Packard. En una ocasión consultó a William Hewlett sobre unos componentes que necesitaba para un proyecto de clase, y el entonces presidente de la empresa quedó tan impresionado que le propuso realizar una pasantía de verano. En esta pasantía coincidiría con Steve Wozniak, con quien después fundaría Apple. Terminada la secundaria, se matriculó en la Universidad Reed College, en Portland, Oregon, pero asistió solo un semestre por no poder cubrir el costo. Se quedó año y medio más en Portland, viviendo de trabajos pequeños y mal pagados, y asistiendo a clases como oyente. La última prioridad de un tecnólogo quizás sea la caligrafía, pero en ese tiempo Jobs aprendió el arte de escribir con letra bonita de la mano del monje trapense Robert Paladino, quien murió en 2016, sin haber poseído nunca un computador. Jobs le dio crédito a las enseñanzas del monje y académico cuando diseñó los tipos de la Mac original. La primera PC comercial. En el otoño de 1974, Jobs regresó a casa en California y comenzó a trabajar en Atari, donde colaboró con Nolan Bushnell y Steve Bristow en la creación del videojuego Breakout. Por invitación de Steve Wozniak, se incorporó al Homebrew Computer Club, donde su futuro socio le comentó que estaba construyendo un computador casero. Jobs intuyó de inmediato las posibilidades comerciales de la idea de su amigo y acordaron producir la máquina, que él se encargaría de vender, mientras que Wozniak sería el responsable de la fabricación en total secreto. Mientras tanto, Jobs tomó unas vacaciones en Atari para hacer un viaje de exploración espiritual a India, en el que lo acompañó Daniel Hutt, un amigo de la secundaria y después el primer empleado de Apple. Tras su regreso de Asia, renunció a Atari y tomó la decisión de fundar Apple. Sin embargo, la fundación de la empresa se retrasó debido a que Nolan Bushnell tomó la peor decisión financiera de su vida, cuando se negó a comprometer $50,000 en el proyecto Apple, que fue la petición de Jobs. Mientras seguía pensando en su negocio, el inquieto Steve Jobs experimentó con LSD y otras drogas, experiencias que después definiría como una de las 2 o 3 cosas más importantes que había hecho en su vida. Wozniak tampoco estaba muy convencido sobre la viabilidad de Apple. Trabajaba en Hewlett-Packard y su contrato le obligaba a informar a la compañía sobre cualquier desarrollo particular que estuviera emprendiendo. De hecho, Woz le había propuesto a Hewlett-Packard que desarrollara su idea del computador personal y la empresa consideró ridículo el proyecto. En realidad, a Wozniak lo que le gustaba era construir cosas, mientras que Jobs estaba fascinado por el potencial comercial de la PC. Al final acordaron una sociedad como lo habían hecho miles de parejas de socios antes que ellos, en el que uno se encargaría de producir y el otro de vender, y Apple fue fundada el 1 de abril del año 1976. El Apple I salió a la venta oficial en julio de 1976 y fue la primera PC en ofrecer un CPU con conexiones para teclado y monitor, aunque estos componentes debían comprarse aparte. En realidad, el Apple I solo fue una placa de 62 chips y los usuarios tenían que armar la máquina, ya que además del teclado y el monitor, debían proveerse de una carcasa, un interruptor de encendido y un transformador para la fuente de alimentación. El precio inicial fue de $666.66, debido a que Wozniak era fan de los dígitos repetidos, pero lo cambiaron apresuradamente cuando les dijeron que el 666 era el número del anticristo, poco propicio para gancho de ventas. La Apple II, lanzada en julio de 1977, juntó todos los anteriores componentes en un solo producto comercial y se convirtió en la primera PC de la historia para el mercado masivo. En 1982, a los 27 años, Jobs era el multimillonario más joven del mundo. Sin embargo, el progreso de Apple se ralentizó a partir de 1983, con el fracaso de sus computadores Lisa y Apple Macintosh, y en 1985, Jobs
dejó la compañía en medio de una reestructuración que eliminó 1.200 empleos. Jobs regresó en 1997, hilvanando una serie de éxitos, con el iMac en 1998, el iPod en 2001, el primer teléfono inteligente en 2007 y el iPad en 2010. Un pensamiento mágico que lo llevó por el camino equivocado. Solo el talento y el perfeccionismo de Jobs pudieron conducir al diseño y fabricación de dispositivos tan populares. Antes de desarrollar el iPad, cuando escuchó el plan que un ingeniero de Microsoft tenía para una tableta, se burló de su rival diciendo: «Al diablo con eso, vamos a mostrarle lo que realmente puede ser una tableta». Jobs empezó a desvanecerse cuando Apple se había solidificado como una de las empresas líderes en la tecnología en los primeros años del siglo XXI. Le diagnosticaron el cáncer en el periodo entre los lanzamientos del iPod y el iPhone, aunque cuando fue al médico en 2003, pensaba que solo tenía un problema de cálculos renales. Los doctores observaron una sombra en su páncreas y tras los pertinentes análisis, le dijeron que tenía un tumor de islote neuroendocrino, una forma poco común de cáncer en el órgano glandular y uno de los pocos que ofrecía expectativas de supervivencia después de un tratamiento convencional. En cierto modo, le dieron una buena noticia dentro de una terrible novedad, ya que la tumoración que tenía ofrecía un mejor pronóstico que las demás formas de cáncer de páncreas. Los médicos lo instaron a hacerse la cirugía lo antes posible, pero Jobs, vegetariano y budista, prefirió un camino alternativo, para consternación de su familia. Más tarde diría a su biógrafo Isaacson: «No quería que abrieran mi cuerpo, no quería que me violaran de esa manera». Según palabras de Isaacson, Jobs se inclinó por el pensamiento mágico. Durante 9 meses se automedicó con una dieta vegana, hierbas medicinales, acupuntura, lavados intestinales y otros remedios que encontró en internet. Creyó que con la misma fe, dedicación e inspiración personal con las que había encumbrado una empresa, podía detener y revertir una mortal enfermedad. Pero el cáncer continuó su progreso y 9 meses después del diagnóstico inicial, decidió hacerse la cirugía, admitiendo en 2004 ante sus empleados que le habían extirpado el tumor. En ese momento escribió un correo electrónico: «Tengo algunas noticias personales que necesito compartir con ustedes y quería que las escucharan directamente de mí». Tenía una forma muy rara de cáncer de páncreas llamada tumor neuroendocrino de células de los islotes, que representa aproximadamente el 1% del total de casos de cáncer de páncreas diagnosticados cada año y puede curarse mediante extirpación quirúrgica si se diagnostica a tiempo. Mi caso. El trasplante de hígado de Jobs. A pesar del optimismo de Jobs, estaba claro que su salud aún estaba en peligro. En la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, realizada el 7 de agosto del año 2006, en San Francisco, apareció visiblemente demacrado y las preocupaciones sobre su condición volvieron al primer plano. Sin embargo, en esa ocasión un representante de Apple declaró: «La salud de Steve es sólida». No obstante, para cualquiera que lo hubiera visto, era evidente que su salud no andaba bien. El 9 de enero de 2007 anunció públicamente el iPhone en la Macworld Conference and Expo, el escenario en el que se presentaban los productos Apple. Su creación estelar fue lanzada al mercado en Estados Unidos el 29 de junio del año 2007, y la revista Time lo llamó el invento del año. En noviembre del año 2007, la revista Fortune nombró a Jobs la persona más poderosa del mundo de los negocios, y el 5 de diciembre, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, lo incluyó en el Salón de la Fama del Estado. En 2008, Jobs asistió a los eventos cumbres de Apple, tan demacrado como venía siendo habitual, y el 16 de diciembre, la compañía informó que la Macworld Conference and Expo de 2009 sería la última en la que participaría y que el director de marketing, Phil Schiller, lo reemplazaría en la presentación. Entre tanto, Apple y el enfermo seguían minimizando los problemas de salud. Jobs atribuía su pérdida de peso a un desequilibrio hormonal e incluso tuvo un rasgo de humor negro al afirmar: «Los informes de mi muerte son muy exagerados». Sin embargo, a principios del año 2009 su salud había empeorado notoriamente y se tomó una nueva licencia por enfermedad, ocasión en la que envió un correo electrónico a sus empleados diciendo: «Infortunadamente, la curiosidad por mi salud personal sigue siendo una distracción, no solo para mí y mi familia, sino también para todos los demás en Apple. Además, durante la semana pasada supe que mis problemas de salud son más complejos de lo que pensaba originalmente».
En junio del año 2009, The Wall Street Journal causó conmoción cuando reveló que Jobs se había sometido a un trasplante de hígado en el Methodist University Hospital de Memphis, Tennessee. El hospital inicialmente negó la versión, pero tuvo que hacer una declaración pública cuando empezó a comentarse si Jobs había subido en la lista de espera por un hígado debido a su fama y fortuna. El hospital metodista señaló que Jobs era el paciente más enfermo en la lista de espera en el momento en que un órgano de donante estuvo disponible. En septiembre del año 2009, tras 6 meses de licencia, Jobs retornó al trabajo mientras seguía luchando contra su enfermedad. En 2010 asistió a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, pero en enero de 2011 se tomó una nueva licencia y en agosto dejó el cargo de director ejecutivo de Apple. Los empleados recibieron un correo electrónico en el que su jefe decía: "Siempre he dicho que si llegara un día en que ya no pudiera cumplir con mis deberes y expectativas como CEO de Apple, sería el primero en avisarles. Infortunadamente, ese día ha llegado". Genio y figura hasta el final. Pero incluso en medio de su empeoramiento de salud, Jobs mantuvo obstinadamente sus exigentes estándares en el hospital y probó con 67 enfermeras antes de encontrar 3 que le agradaron. A comienzos de octubre ya no se podía hacer más nada en el centro médico y Steve Jobs murió en su casa de Palo Alto el 5 de octubre de 2011. El certificado de defunción señala que murió a causa de un paro respiratorio relacionado con el tumor canceroso. Su biógrafo reveló después cuánto Jobs lamentaba haber pospuesto la cirugía recomendada en el año 2003. Steve Wozniak, su compañero inicial en la aventura de Apple, declaró: "Voy a recordarlo como siempre, de mente muy rápida. Casi todo el tiempo que tuvimos discusiones sobre cómo se debía hacer algo en la empresa, él casi siempre tenía razón. Él ya lo había pensado". De hecho, Jobs confiaba tanto en su criterio y su inspiración que no aceptó realizar una investigación de mercado para el iPad. "No es trabajo de los consumidores saber lo que quieren", señaló. En 2010, cuando sabía que el final se acercaba, el semidios de la tecnología hizo una reflexión sobre el dios de las religiones y le dijo a Isaacson en una de sus últimas conversaciones: "A veces estoy 50-50 sobre si hay un dios. Es el gran misterio que nunca conocemos del todo, pero me gusta creer que hay una vida después de la muerte. Me gusta creer que la sabiduría acumulada no desaparece cuando mueres, sino que de alguna manera perdura". Su biógrafo relata que en ese momento, Jobs hizo una pausa y dijo sonriendo: "Pero tal vez sea como un interruptor de encendido, apagado, y un clic, y te has ido. Quizás por eso no me gustaba poner interruptores de encendido y apagado en los dispositivos de Apple". El legado de Jobs es el de uno de los máximos titanes tecnológicos en la historia de la humanidad. En 2018, Apple había vendido más de 2.000 millones de iPhones, un dispositivo que cambió la forma de vivir. Irónicamente, cuando se trató de su propia salud, Jobs confió en su instinto y no en la ciencia y en los consejos de los médicos. Esperó 9 meses, permitiendo que el cáncer se propagara, y ese retraso resultó fatal. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo la genialidad de Steve Jobs fue la causa de su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.